Hola, ¿cómo están? Esto es Libertad de Pensamiento. Hoy día nos encontramos con Carlos Almandós y tenemos el honor de tener a un invitado muy especial, un prestigioso abogado, quien ha sido exdiputado, ex senador, y es Alberto Borea. Doctor Borea, ¿cómo está? Un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Bueno, buenos días, encantado de estar con ustedes, con Carlos y contigo, Andrés, y además con todas las personas que lo siguen a ustedes en las redes y que nos permiten poder expresar nuestra opinión libremente y además de manera, digamos, suficientemente extensa como para que las ideas sean captadas y no se conviertan sencillamente en eslogan, que es más o menos en lo que estamos lamentablemente en el Perú hace ya varios años. Así es. Y bueno, doctor Borea, usted ha sido diputado y senador en épocas muy difíciles para el país. Usted ha sido diputado cuando Alan García intentó estatizar la banca, ha sido senador cuando Fujimori dio el golpe de Estado. Y usted en varias ocasiones ha mencionado a los parlamentarios que lo acompañaban en esas épocas y mencionaba a Felipe Osterling, a Ramírez del Villar, Polar Ugarteche, Luis Alberto Sánchez. Lo que le quiero preguntar es, ¿por qué cree que ya no volvimos a tener gente de, de ese nivel de prestigio, usted también incluido? ¿Por qué ahora en vez de tener a Ramírez del Villar, a tener a Felipe Osterlin, a Polar Ugarteche, tenemos a Héctor Becerril, Daniel Urresti, o sea, congresistas que definitivamente dejan mucho que desear en el Congreso? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, además de ellos, déjame mencionar a un ilustre arequipeño que fue un gran senador, que es Jorge Lozada Estambul. Y Juan Inchauste, que tengo entendido que también fue arequipeño a pesar de que se crió y se desarrolló en el Cusco. eh, digamos, eran grandes parlamentarios, ¿no es verdad? Jorge Lozada era una persona muy seria con la cual además tuve el privilegio de trabajar con él y con Luis Felipe Rodríguez Vildósola en uno de los proyectos de constitución que se hizo para, para el entonces partido mayoritario, el Partido Aprista, en 1978, en la constitución de 1900, en la constituyente de 1978, por encargo directo de Víctor Raúl Ayala La Torre. Yo era un joven profesor de la Universidad Católica de Derecho Constitucional, acababa de regresar de Wisconsin de hacer algunos estudios de posgrado y, digamos, Víctor Raúl me encargó esa tarea y pues la coordinamos mucho en la parte económica con Felipe Rodríguez Vildósola y en la parte técnica con Jorge Lozada Estamburi, o sea que tuvimos la posibilidad de trabajar de cerca bastante, digamos. Eran otras épocas. ¿Por qué no hay ese congreso? Bueno, porque no existe, es decir, si tú no tienes un horno de pan, es evidente que no vas a poder vender pan. O sea, lo que vas a poder vender es lo que alguien te vende a ti para que tú lo vendas como pan, pero tú no sabes cómo se ha hecho. Cuando tú efectivamente tienes tu horno, sabes qué tipo de harina le pones, qué tipo de levadura le pones, cuánto tiempo se va a tener que estar cocinando la masa y en consecuencia si adicionalmente le vas a poner unos granitos de anís para que tenga un pequeño sabor de anís o cualquier cosa, es decir, vas a hacer el pan de acuerdo a la receta que tú le planteas a los consumidores para que compren ese tipo de pan. Lo que sucede es que hoy día no hay fábricas de pan, es decir, no hay partidos políticos y en consecuencia se mete cualquier cosa, te sirven cualquier cosa en la mesa y te dicen que estás comiendo una copa de camarones y en realidad te están dando tallarines con salsa roja, ¿no? Más o menos eso es lo que sucede. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años en el Perú, o sea, digamos, todos y en general no solamente eh, como consecuencia de la campaña de prestigio que Fujimori hizo, eh, digamos, durante 10 años, sostenidamente, con el apoyo de prácticamente todos los medios de comunicación del Estado y con el allanamiento lamentable de muchos de mis colegas profesores de Derecho Constitucional que no tuvieron cómo
les mandaba Gustav Radbruch, uno de los grandes teóricos del derecho del siglo pasado que fuera perseguido por el nazismo, que les decía: ustedes no pueden darle categoría de derecho a aquello que no es sino la imposición de poder. Eso lo escribe en un librito muy interesante que se llama 5 minutos de filosofía del derecho, y él se quejaba precisamente de profesores como Carl Schmitt y otros profesores alemanes que le seguían la cuerda al nazismo. Lo mismo pasó en el Perú, es decir, aceptamos que ese mamarracho que se hizo en 1993 se tuviera, digamos, categoría de constitución. Hasta hoy hablamos de la constitución del 93. En alguna oportunidad en Arequipa me invitaron a un congreso y el título era ¿qué hacer con nuestra constitución del 93? Como ustedes comprenderán, para empezar había que objetar el título de la conferencia, porque ese texto no es ni nuestra ni constitución. Es decir, es como si yo le dijera que este instrumento que tengo acá es más o menos un caballo de carrera, ¿no? Yo puedo decirle caballo de carrera, pero es un lapicero. Entonces, lo que en 1993 se hizo, de acuerdo a lo que señaló Pedro Planas, que fue un joven profesor que lamentablemente murió en los años en lo que podríamos llamar su prime time, o Valentín Paniagua, digamos, fue un estatuto de ocupación, ¿no? No fue en realidad una discusión abierta entre todos los sectores del país donde cada uno se reconocía, se respetaba, se toleraba, ejercía su libertad de poder opinar libremente, sino que en realidad fue una imposición que venía del CIN. Ustedes son muy jóvenes, pero deberían de exigirle a sus profesores en general en todo el país, y todos los que me estén escuchando en este momento a través de sus redes, deberían de exigirle a sus profesores de Derecho Constitucional o de Ciencia Política que les hagan por lo menos unas 3 o 4 clases al año de Vladivideos, es decir, de todo este registro que tenemos en el Perú, de la verdadera manera como se manejaba en el país, y que estaba totalmente alejado de lo que se decía en el texto de 1993. El texto de 1993, que copia en el 80% las previsiones de la Carta de 1978 y 79, las adultera en 4 temas que son fundamentales, esenciales para la vida de una república, que son los derechos sociales, que es el control político, que es el sistema económico, y que fue la regionalización, que en algo se mejoró una vez retornado, digamos, el régimen democrático en la época de Toledo. Pero se planteó, se regresó en mucho, y esto se ha agravado en los últimos años, a un principio que fue precisamente el capovolta, vamos a decir, o sea, el cambio absoluto que se planteó en la Constitución de 1979 por iniciativa de Luis Alberto Sánchez, y que se recogió en la Constituyente, y que es poner primero los derechos de la persona, que no solamente es un tema estético o un tema, digamos, casual, sino fue un tema simbólico, porque el Perú tiene que ordenarse a partir del respeto a la persona, y en consecuencia debe de regir el principio pro persona o pro homine, y no el principio pro societatis, que hoy día tenemos procuradores, medios de comunicación que cuando les conviene defienden, entre comillas, o supuestamente la sociedad que está siendo amenazada porque no se pagan impuestos o por esto, por lo demás allá, pero cuando les conviene, por supuesto, hablan de lo que quieren, y en consecuencia, ¿cómo es posible que el Estado no defienda a la persona humana? Es decir, si hay algo que falta, es, digamos, igualdad en el trato, ¿no? ¿Verdad? Claro. Y entonces, todo esto ha hecho posible de que la falta de partidos, la falta de instituciones, la falta de dirigentes dedicados a la actividad pública, que fue vilipendiada durante la época de Fujimori sin ningún tipo de merced, y donde prácticamente a quienes adversábamos las majaderías que se plantean desde el poder, sencillamente nos exiliaron de cualquier comunicación pública durante 8 años, desde el momento del golpe hasta que Fujimori se fue fugado, recuerden bien todos, fugado
se fue del país, o sea, fugado, y después fue candidato al Senado japonés. Imagínense ustedes a esa persona que ha fungido de presidente de la República y, por cierto, después en realidad de dictador de esta nación, dictador, digamos, además nacido en un país extranjero, ¿no? Y doctor Borea, usted al comienzo mencionó algo muy importante, que era más o menos el modus operandi de Fujimori para desprestigiar a la clase política. Yo una vez escuché en una entrevista a Felipe Osterling que en el momento del golpe de Estado él era presidente del Senado y él decía, ¿no?, que Fujimori salía a los medios todos los días y criticaba al Congreso y decía el Congreso, el Congreso. Incluso, y en esa entrevista Felipe Osterling contó que una vez tuvo que viajar a un evento internacional y iban a viajar en el mismo avión con Fujimori. Y él pensaba, o sea, Felipe dice que pensaba que iban a conversar, ¿no? Él era presidente del Senado, Fujimori era presidente de la República, pero dice que fue algo muy distante, ¿no? Como que Fujimori nunca tuvo la intención ni siquiera de entablar ningún tipo de diálogo con la oposición o con la clase política vigente. ¿Usted no siente que eso está pasando un poco en la actualidad? Que todos los días al Congreso se lo busca desprestigiar, que no es muy difícil porque el Congreso también está haciendo su trabajo en desprestigiarse solito, pero ¿no le parece peligroso que siempre haya un poder que esté buscando desprestigiar al otro? Bueno, en primer lugar, en el Perú hoy no hay clase política, o sea que partimos de un principio, vamos a decir, de un presupuesto equivocado. En el Perú hay gente que está en la política, pero no que es política. Para ser miembro de una clase política hay que ser político. En el Perú lo que tenemos hoy día es gente que está en la política, que es diferente. El que Claro, está en la política está hoy día en la política como podría también estar en la industria de la construcción, como podría estar vendiendo chicles en una bodega, o podría estar jugando fútbol por el Melgar o por el Binacional o por cualquier equipo, da lo mismo. Es decir, claro, una cosa es ser y otra cosa es estar. Ramiro Prealé, que fue un gran senador y además un gran dirigente político, hacía siempre esa diferencia. Es decir, no es lo mismo ser que estar. Y en el Perú, desde precisamente la época de Fujimori, esa gente que llegó con él no era política, se metió a la política, que es distinto. Se metió a la política Marcenaro, se metió a la política Ciura, se metió a la política una cantidad de gente, pero nunca consiguió realmente ser política, es decir, tener una constancia, una permanencia, una preparación en el tema político. La política significa la preocupación por el bienestar de la comunidad y para eso hay que prepararse, no basta sencillamente con querer. Yo me muero de ganas de jugar en las próximas eliminatorias de que comienzan en octubre. He ido donde Gareca a decirle que por qué, ya que está lesionado Jefferson Farfán, no me pone a mí en el equipo. Y Gareca un poco más se ríe de mí, ¿no? Pero usted tiene más de 65 años y encima pesa tanto, ¿cómo va a ser usted centro delantero o va a jugar en la selección? Bueno, eso es lo mismo que pasa en la política hoy día. Todos son gente como yo que quiere estar eventualmente así yo quiero estar en la selección, pero claro, cuando llego donde el entrenador se ríe, pues dice, ¿y qué cosas has hecho para estar tú en la selección? Entonces es lo mismo que deberíamos decirle a los ciudadanos que somos los entrenadores, los que hacemos el equipo que va a jugar, digamos, a partir del 28 de julio del próximo año y que ha jugado en los últimos años, hacemos unos equipos en donde no convocamos a los que efectivamente sean preparados, sino a cualquiera, ¿no? Cualquiera que llega y que, en fin, le hace el amén o tiene una cantidad de dinero para entrar en las listas parlamentarias, o porque baila bien, o porque cuenta chistes, o porque tiene su programa en televisión, o por cualquier razón que no tiene nada que ver con hacer política. Por eso les decía, en el Perú no hay hornos de políticos y en consecuencia siempre se habla de las hornadas de políticos, ¿no verdad? O claro. sea, muy bien, ¿qué hornada de políticos hay si no tenemos hornos? A ver, ¿quién, por ejemplo, en cualquiera de estos membretes
que hoy día se alquilan y ya hay varios arrendatarios que ya se han subido. Hoy día hemos visto a Hernando de Soto, que además, no nos olvidemos, fue uno de los consejeros principales de Fujimori en el golpe, y que le aconseja, sal del golpe a través de una constitución. Él es el que utiliza la constitución como una suerte de maravilla curativa, que antes había, ustedes están muy jóvenes para eso, una suerte de parche que le ponían a uno, como que con eso le curaban todos los males que uno tenía, ¿no es verdad? Entonces, haz una constitución y le dices democrática y todo el mundo se la va a creer. Bueno, efectivamente, en eso no le faltó razón, pero la verdad del asunto fue que lo asesoró, estuvo con él, planteó el tema de acabar con el pluralismo en el sistema económico, y una cantidad de majaderías, y hoy día es candidato de un partido que se llama Avanza País, creo, si no me equivoco, cuyo símbolo es un tren. ¿Qué seriedad tiene eso? ¿Acaso él sabe cuáles son los principios de Avanza País? O sea, conocía hace 15 días a un ciudadano que se llama Pedro Sena, que es el dueño del partido. ¿Sabe quiénes forman parte de su comité ejecutivo nacional? ¿Cuál ha sido la historia de quienes están en esa organización? ¿Qué cosas han hecho? ¿Han repartido un volante? ¿Han salido a la televisión? ¿Cuáles son sus ideas que han esparcido en el país para que él se pueda subir a ese colectivo? Pero se dan ustedes cuenta de la gravedad de la situación del país. Y así como el otro. Le escuchaba ayer que otro ciudadano que se llama Sillonis, Fernando Sillonis, que fue además gobernador de Keiko Fujimori en Ica, no se olviden de eso, porque el Perú tiene pues una frágil memoria. Entonces ese es el problema, que cualquiera se vende como si hubiese sido verdaderamente pues Cefás, ¿no? Pedro, el discípulo de Cristo, y en realidad pues vemos que no tiene nada que ver eso con lo que en realidad ha sido en su historia. Es decir, no basta con decir yo quiero tal cosa, sino lo que hay que juzgar es, bueno, ¿y qué hiciste tú en tu vida por el país, digamos, para que tú puedas acreditar esa suerte de deseo? Bueno, este ciudadano se ha inscrito en un grupo que se llama Todos por el Perú, ¿no es verdad? ¿Y acaso los conoce? ¿Sabe quiénes son? ¿Qué cosa dicen? ¿Con quiénes va a ir al Congreso? ¿Quiénes van a sustentar su plan de gobierno? ¿Con quiénes está trabajando hace tiempo para decirnos qué cosa es lo que quiere para el Perú? Entonces ya se dan ustedes cuenta que no tenemos entonces clase política. Lo que tenemos son gente que se mete a la política, que es distinto. ¿Por qué? Porque le gusta la notoriedad, o peor todavía, porque le gusta el dinero, le gusta el poder, pero eso no tiene nada que ver con lo que es la actividad política. La actividad política es procurar que las sociedades caminen de mejor manera y que cada uno de sus miembros pueda alcanzar un nivel mínimo a partir del cual, con su esfuerzo, su empeño, su talento, pueda desarrollarse como persona y lograr los objetivos en su vida. Para eso se hace política. Y el político es aquella persona que, digamos, busca realizar esos cambios, es decir, busca que las cosas cambien, pero para que las cosas cambien, como decía Einstein, es necesario que tú cambies antes, es decir, tú no puedes pretender, decía Albert Einstein, que las cosas cambien si tú sigues haciendo hoy lo mismo que hiciste ayer. Y doctor, usted bien ha mencionado no solamente que carecemos de una clase política, sino que tenemos gente en la política, pero también ha dejado entre líneas leer algo, que es que un político tiene que también regirse sobre un marco jurídico, algo que conocemos como el Estado de Derecho, que es básicamente quien está en el poder no puede hacer lo que guste, sino que tiene que regirse unas reglas. Hace unos años escuché al profesor Enrique Berzi decir que en Perú no había Estado de Derecho, sino que era más una cuestión de filantropía, de amor a la sociedad, quizás de altruismo, pero era cualquier cosa menos una obligación. Y esta falta de Estado de Derecho también es algo que hemos visto en los diversos poderes del Estado los últimos casi 30 años. Que, bueno, carecemos de Estado de Derecho, alguna vez lo tuvimos, nuestro TC... Bueno, es que si tú partes del principio de que
la pirámide del derecho, es decir, lo que está, la cúpula de la pirámide del derecho, para seguir la imagen de Kelsen, es un papel que no es una constitución, sino que es un texto que se hizo para disimular la voluntad del dictador, porque eso es lo que fue, ¿no es verdad? Entonces, basta con que tú leas cualquier artículo del texto de 1993 y te vas a dar cuenta, cualquiera que abras, que él no lo cumplía. Mira tú, por ejemplo, el artículo 31 del texto de 1993 decía, y eso porque lo he abierto acá, ¿no? Tienen también el derecho de ser elegidos y elegir libremente a sus representantes o ciudadanos, de acuerdo a las condiciones y procedimientos determinados por la ley orgánica. Bueno, muy bien, nosotros vimos elecciones absolutamente amañadas en la época de Fujimori, López Portillo no, sino como Portillo Campbell, se llamaba Papelito Manda, ¿no es verdad? Bueno, un jurado nacional de elecciones en el que, salvo Ramiro de Valdivia Cano, que fue una honrosa elección y que por cierto es arequipeño, estaban prácticamente al servicio de la dictadura. Y de hecho, por ejemplo, este propio artículo 31 dice: los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum. Y cuando nosotros conseguimos con el Foro Democrático 1.900.000 firmas para llevarlo a referéndum, ellos, en vez de llevar el tema a referéndum para impedir la reelección de Fujimori que se produciría en el año 2000, y que en efecto, como una cuestión de hecho, se produjo fraudulentamente, hicieron un voto absolutamente absurdo, cosa que denunció también otro paisano de ustedes, que estaba en ese momento en el Jurado Nacional de Elecciones, don Juan Chávez Molina, ¿no es verdad? En un libro en tomo que seguramente ustedes habrán visto. Entonces ustedes, cualquier cosa que lean sobre esto, digamos, no tiene ningún asidero con la realidad. Por ejemplo, cuando dice que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. ¿Cuándo han sido más deliberantes las Fuerzas Armadas que en la época de Fujimori y de Montesinos? Es decir, ustedes van a ver en los videos cómo se reunían esta gente, cómo se juntaba, y entre ellos decidían quién iba a ser el próximo presidente del Perú, cuánto tiempo iba a durar, etcétera, etcétera. Unos decían que fuera Curi, otros decían que fuera Boloña, y otros decían que fuera Fujimori, y entre ellos discutían. ¿Quiénes discutían? ¿Quiénes eran parte de ese cónclave? Pídanle a los profesores, exíjanle a los profesores que les enseñen lo que fue el Perú en ese entonces para que vean lo que es una dictadura y cómo ahí se violan los principios de libertad e igualdad que son esenciales para la vigencia de la democracia. Una democracia no puede vivir sin libertad y sin igualdad de sus ciudadanos. Y entre ellos 6, porque estaban los miembros de la Fuerza Armada, más Montesinos y Boloña en esa conversación, estaban decidiendo quién iba a ser el próximo presidente del Perú. Y creo que fue al jefe de la policía que se le ocurrió en ese momento decir, bueno, pero ¿y qué pensará el pueblo? Obvio, pues la primera pregunta, si se suponía que estábamos en una democracia, por lo menos eso decían ellos, que lo primero que había que preguntarse es, bueno, ¿y qué pensará el pueblo? Pues no, de todo esto, porque al final de cuentas él es el que va a decidir. Y entonces Montesinos le dice, no, si eso no importa. Al final de cuentas, aquí los que sabemos que le conviene al Perú somos nosotros, los demás no saben. Así que sigamos nomás, a ver, el presidente va a ser Carlito Boloña, o va a ser Curi, o vamos a plantearlo a Fujimori, que vaya a su tercer gobierno, y ahí estaban los 4 jefes los 3 jefes de la Fuerza Armada, más que el jefe del Comando Conjunto, el de la Policía, y Montesinos, y bueno, esos eran los invitados a decidir el destino del Perú. Claro, ¿Qué tiene en consecuencia de parentesco este texto, donde las Fuerzas Armadas no son deliberantes, con lo que estamos conversando que sucedía en el Perú? ¿Se dan ustedes cuenta que esto es puro engaño? Me ha hecho acordar algo que decía Stalin, que los que votan no deciden nada, los que cuentan los votos deciden todo. Eso decía. Y bueno, pero usted Sí, claro. ha sido diputado, ha sido senador, y lo que me gustaría consultarle es el modelo unicameral que tenemos en la actualidad, según mi opinión, es muy deficiente. La lucha
entre poderes de verdad ha sido catastrófica para el país en estos 4 años. ¿Usted cree que es importante retornar a la bicameralidad? Nos gustaría que nos cuente su experiencia como senador y diputado, que fue los dos puestos que son posibles en un sistema bicameral. Bueno, por supuesto, yo creo que la abolición del Senado fue precisamente una de las claves que utilizó Fujimori para desprenderse de los controles del poder. ¿Por qué? Porque normalmente en los sistemas políticos hay como una suerte de, vamos a decir, de carrera política, de proceso político, de formación de las personas, donde la gente cuando hace política y cuando hay partidos y cuando hay hornos políticos, primero hacen pues galletas, después panes, después hacen galletas, después hacen bizcochos, después hacen tortas de cumpleaños y finalmente hacen tortas de novias, es decir, van preparándose para las diversas funciones a partir de lo que han ido estudiando, digamos, en sus tareas planificadoras, ¿no es verdad? Y lo mismo pasaba en los partidos tú eras miembro del comité distrital, después miembro del comité provincial, de repente era candidato a regidor de un distrito, de Cerro Colorado, de Yanaguara, de cualquier distrito, y después te pasabas al comité provincial y entonces pues eras candidato al gobierno regional por, no sé, pues por La Unión, por Camaná, por Islay, en fin, no es verdad, por cualquiera de las provincias y después eras candidato a diputado y finalmente cuando ya eras una persona muy conocida te lanzabas al Senado de la República y eventualmente tenías un ascendiente sobre la gente de tu propio partido. Eso hoy día no sucede, es decir, cuando, en la época en que digamos, había Senado, el senador era un par, y es un par del presidente de la República. Normalmente es una persona de una gran personalidad a la que no se le puede tratar como tratan hoy día los que ocupan el cargo de la presidencia a los diputados, ¿no es verdad? A ver, yo no me imagino, yo no me imagino a García tratando a Ramiro Prealé o a Luis Alberto Sánchez o a Andrés Townsend de la manera como hoy día trata o como se trata por parte de Humala o el propio García en su segundo gobierno y en su propio primer gobierno a los diputados, es decir, dicen que incluso les tiraba objetos al piso y le pedían que lo recojan, ¿no? Y los otros lo iban y lo recogían. Es decir, eso no se puede hacer con un senador. Pónganse ustedes a pensar en un senador de los Estados Unidos. Un senador de los Estados Unidos es casi como un dios que vive en el Olimpo. Claro, Zeus es el presidente de la República, el que está en la cumbre, pero los demás están en el Olimpo, no se puede tratar así nomás. ¿Por qué? Porque ellos tienen su base propia. Imagínense ustedes a un hombre con el carácter de Losada Estambul, y no sé si ustedes lo han conocido, pero sus padres con seguridad sí. A ver si iba a aguantar una majadería de esa naturaleza. Lo mandaba con cajas destempladas, aunque fuera el presidente de la República. Entonces, eso no tienen el día de hoy, no hay una cámara de reflexión. Es decir, los años dan efectivamente experiencia y la experiencia nos ayuda a ver las cosas de una manera distinta y eso era lo que pasaba en la Cámara de Senadores. Pues los debates que había en la Cámara de Senadores, digamos, eran de una altura, basta con que ustedes lean los diarios de debate del Senado de la República del año 90-92 para que vean esas conversaciones donde participaba Yerriestra, Ferrero, Sterling, Sánchez, Jorge Torres Vallejo, en fin, gente bueno, Ricardo Vegallona, Miki Vega Alvear, la propia Beatriz Merino, en fin, imagínense Pancho Guerra García, Javier Díaz Canseco, compárenlo pues ahora con lo que hay, o sea, realmente no existe ninguna posibilidad de que se recomponga el sistema político si no tenemos precisamente partidos con líderes fuertes, con líderes formados en las organizaciones que van creciendo, que van adquiriendo poco a poco la sabiduría para guiar, porque en la política no se debe de mandar, en la política se debe de guiar, que es distinto. Yo puedo mandar a gritos porque pago, si quieren, un sueldo y la persona necesita
de ese estipendio pues tiene que soportar, porque si no su familia pasa hambre, o porque soy, digamos, superior en grado en una institución jerárquica, y si no lo mando sacar de la institución a la persona que no me obedece. Pero en la política eso no existe. En la política el que es seguidor, el que es partidario, lo hace simplemente porque quiere. Y por eso la importancia de que quienes se forman para la actividad política entiendan que no es que vayan a vivir de la política, y ese es uno de los grandes defectos que se vivió lamentablemente en la parte final del sistema democrático que termina en 1992 y que después se ha reproducido durante toda la época de la dictadura y que ha continuado reproduciéndose luego de retornar a la democracia. No se vive para la política, como decía Max Weber, sino se vive de la política. Y una persona que vive de la política está, digamos, prácticamente condicionada por lo que quiera el que tiene la sartén por el mango. Una persona que vive para la política, es decir, que pone su esfuerzo, pone su talento, pone su nombre, pone su capacidad, no puede ser maltratada por quien es el jefe de la organización, porque sencillamente se va y además lo denuncia y le hace un cisma y todo lo demás, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la gente tiene que aprender a hacer política, y la política se hace con tiempo. Hoy día creen, a ver, vamos a ver a Hernando de Soto, vamos a ver a todos estos que se han inscrito incluso en partidos de años, pero nunca militaron, por supuesto, nunca fueron a un comité distrital, de repente habrán ido pues a la celebración de un 22 de febrero para los que son apristas, o de un 20 de febrero para los que son del Partido Popular Cristiano, a celebrar a don Luis Bedoya o a Víctor Raúl Haya de la Torre, pero ¿cuándo fueron a un comité? ¿Cuándo han ido a Cotahuasi? ¿Cuándo han ido a Chivay? ¿Cuándo han ido al Pedregal? En fin, ¿cuándo han ido a Hunter? De repente no saben lo que es Hunter, ¿no? Dirán que es cazador, muy bien como en inglés quiere decir, ¿no? ¿Verdad? Claro. Pero nunca. No saben dónde queda Ticaco, no saben dónde está Omate, dónde está Quinestaquilla, no saben. Y sin embargo son candidatos, pues ahí están, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes precisamente formación política, entre otras cosas, porque no le has dado tiempo a la gente para que se prepare en la actividad política. Y así como Roma no se construyó un día, un partido político tampoco se construye, porque el 30 de septiembre tienen que estar inscritos como candidatos todos, ¿no? ¿Verdad? Es decir, esto que va a pasar es un chiste. Y de verdad vamos a tener que hacer una severa advertencia, y espero que salga un movimiento fuerte de llamado a la reflexión a todos estos personajes que se van a presentar por cualquier partido, a cualquier preso, con cualquier gente, y que después van a creer que tienen todo el poder del Perú, ¿no? Claro. Y entre esos están también todos estos que ni siquiera llegan a ese nivel y que se refugian en ONGs normalmente financiadas por el extranjero, y que se la pasan de santones cuando ni siquiera han podido entrar, digamos, en el juego político mismo, ¿no? Claro. Es bien complicado el asunto. En realidad tenemos un acertijo, un riddle, como dicen los gringos, ¿no es verdad? Que nos pone en una situación muy difícil y que va a exigir de nosotros una gran imaginación para poder salir adelante. Hay reformas, como la que usted ha mencionado, pendientes. Son reformas que han quedado estancadas, que muchas veces se han pintado como, bueno, se van a ver algunas, como no todo se puede hacer a la vez, y la mejor manifestación de esto fue la reforma política de Vizcarra hace unos años. ¿Creería usted que es necesario primero fortalecer a los partidos o mejorar la bicameralidad? Hay muchos proyectos de en el Congreso, muchos. Mira, todos estancados. Yo soy de la opinión que el tema constitucional no se puede reformar por parches. Es decir, qué es lo que ha venido pasando hace algún tiempo en el Perú. O sea, tenemos que entrar en un proceso de reflexión de lo que es el sistema político y dar una respuesta de unidad, una respuesta unitaria. Dice, la Constitución es un sistema.
La Constitución no es... Imagínate que tú vas a ir a una fiesta y entonces encuentras un pedazo de tela negra, un pedazo de tela verde, otro de rayas azules, otro de dibujos de elefantes anaranjados, lo juntas y te vas a la fiesta. Es decir, vas a parecer un payaso, obviamente, ¿no? Era una fiesta de gala, se iba a casar un pariente tuyo y todo lo demás. Bueno, eso es lo que hacemos cuando pretendemos modificar, entre comillas, el texto, comillas, constitucional, digamos, por parches, ¿no? Fíjense ustedes lo grave que es. Cuando se dicta Fujimori su constitución, entre comillas, en el artículo 112, decía, el mandato presidencial es de 5 años. El presidente puede ser reelegido para un periodo adicional. Ahí es donde viene la interpretación auténtica contra la cual luchó el Foro Democrático. Transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo el expresidente puede volver a postular según las mismas condiciones. Entonces, cuando se va corriendo Fujimori, porque se fue corriendo, se fue huyendo, no se olviden de eso, díganlo todos los días, macháquenlo para que no vengan con cuentos de heroísmo, quienes en realidad fueron más bien las personas de los pies ligeros, ¿no es verdad? Entonces, se largaron, sabe lo Dios, con cuánto dinero. Transparencia Internacional dijo en su momento que el 6º gobernante más corrupto del mundo era Fujimori. Eso está dicho en los anales de Transparencia Internacional. Pues muy bien, entonces este artículo 112 fue modificado a las volandas apenas Fujimori fugó. ¿Y entonces qué se dijo? El mandato presidencial es de 5 años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo el expresidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones. Este artículo, el 112, no resolvía el problema. Y no resolvía el problema, ¿por qué? Porque no es un sistema, porque no fue una reforma sistemática. El artículo referido a la reelección en la Constitución de 1979, que trataba el tema de la reelección presidencial y de la imposibilidad de la reelección presidencial, porque nosotros habíamos sufrido como peruanos este tema con Leguía. Leguía en su texto, digamos, en la Constitución de 1919, luego la modifica en 1923 y la vuelve a modificar en 1928, incluso para hacer que la reelección pudiera ser in eternum, es decir, para siempre, ¿no es verdad? Entonces, en el artículo 204 de la Constitución de 1979 se aborda el problema. Y se aborda el problema diciendo lo siguiente: no pueden postular a la presidencia de la República ni a las vicepresidencias el ciudadano que por cualquier título ejerce la presidencia al tiempo de la elección o lo ha ejercido dentro de los 2 años precedentes. Muy bien. ¿Qué cosa era lo que estábamos discutiendo hace poco? Estábamos discutiendo si Vizcarra, que no había sido elegido presidente de la República, ¿no es verdad?, podía haber sido eventualmente candidato. O lo que se discutía el quinquenio anterior, si Nadine Heredia podía ser candidata a la presidencia de la República, igual que pasó con la Kirchner en Argentina, ¿no es verdad? Muy bien, pero el artículo 204 de la Constitución del 79, que trata el problema sistemáticamente, dice: no puede postular a la presidencia el cónyuge y los parientes cosanguíneos dentro del 4º grado y los afines dentro del 2º de quien ejerce la presidencia o la ha ejercido en el año precedente a la elección. Obvio, porque ¿de qué es lo que se trata? De lo que se trata es de evitar que quien está en el poder se beneficie con el ejercicio del cargo o beneficie a alguien a quien él tiene razones más que suficientes para beneficiar. El caso de los Kirchner es pues paradigmático, ¿no es verdad? Entonces, y luego sigue, no pueden ser candidatos a la presidencia los ministros de Estado que no han cesado en el cargo por lo menos 6 meses antes de la elección. ¿Por qué? Porque el ministro de Estado se va a ver tentado a utilizar, digamos, su poder y todo su presupuesto a favor de su propia candidatura, ¿no es verdad? Bueno, nada de eso se dice en el texto de 1993. ¿Por qué? Porque en vez de regresar a una reforma sistémica, una reforma de la institución y no del artículo, reforman el artículo de una manera absolutamente insuficiente. ¿Se dan ustedes cuenta?
Y lo mismo ha sucedido con otras instituciones que eventualmente se han querido parchar, y lo que nosotros necesitamos es ir a un proceso constituyente sin tenerle miedo. Los sectores más conservadores del Perú le tienen miedo a una discusión constituyente porque creen que los peruanos van a votar por el comunismo. Bueno, si los peruanos no somos capaces de convencer a los otros peruanos de que no es posible votar por el comunismo, porque basta ver Cuba, basta ver Venezuela, basta ver cómo terminaron los países de la órbita soviética, basta ver cómo está España con un gobierno, digamos, entre comillas, izquierdistón, ¿no es verdad? Entonces, naturalmente, bueno, estamos muy mal. Ahora, claro, lo que pasa es que la gente que quiere eso, digamos, que normalmente vive bien, que vive cómoda, no quiere hacer el sacrificio de participar en el proceso político, porque claro, el proceso político es muy ingrato y es muy duro además, ¿no? Porque uno, digamos, se pone en la boca de todos, y no de todos de buena fe, sino de todos de mala fe, que no les importa un pepino todas las noches de rajar de cualquiera, tengan o no tengan razón, con tal que ellos tengan, por cierto, el micro y puedan decir lo que les da la gana y todavía se refugian en la libertad de prensa. Naturalmente el honor de las personas, que también es un derecho constitucional, queda a merced de ellos. Entonces es muy difícil, por eso los papas decían, si no me equivoco ya desde León XIII, que la política es la forma más elevada de la caridad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente uno sabe, a mí me pasó una anécdota en la Plaza de Armas de Arequipa, estaba con Álvaro Biona, que es un gran abogado, y había una marcha, no sé qué cosa, y yo, claro, tenía mi vocación política, estaba defendiendo con él una causa, no estaba en ese momento en el Congreso, y me dice, oye Tito, tú a ti, ¿no te das cuenta que si te vuelves a meter en esta vaina, hagas bien o hagas mal, igual van a rajar de ti? Bueno, el político tiene que estar, digamos, acerado, tiene que estar, digamos, consciente de que eso puede pasar, pero en realidad tiene, digamos, si tiene raíces cristianas y de cualquiera confesión de la diversidad del cristianismo, o incluso de sus propias fuentes morales, aunque no sean religiosas, tiene que tener la convicción de que tiene que hacer lo mejor que puede por el país a pesar de los riesgos que se tienen que atravesar a veces, ¿no es verdad? Por eso la parábola de los talentos. Dios a quien premia, al que guarda su peso debajo de la alfombra o al que lo arriesga los 5 pesos y se va a ver si efectivamente puede hacer cosas a favor de su Señor, en este caso a favor del pueblo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en la vida política nacional. Tenemos que convencer a los que tienen 5 talentos a que salgan efectivamente a realizar su tarea política con coraje. Entonces, si eso pasa, es decir, habría pues que ser muy tonto para votar por el comunismo. Y a los comunistas hay que tratarlos como lo que son, comunistas, porque ellos se esconden bajo digamos, el vocablo de izquierdistas. El izquierdismo, entre comillas, le da una suerte de connotación romántica a su posición. Hay que cambiar lo que está mal. Claro, cambiar lo que está mal, ¿para qué? Para que esté peor. Es decir, porque peor que lo que está en un momento, en una situación comunista, no está nunca el mundo, efectivamente. Peor que los 40 millones de muertos de Stalin, peor que los 40 millones de muertos de Mao Zedong, es decir, los dos íconos del comunismo, peor que todos los miles de muertos que ha causado Cuba, con los Castro, con toda la pobreza que está generando Maduro, con digamos, el éxodo que ha causado Chávez primero y Maduro después en Venezuela, ustedes se dan cuenta que peor que eso no se puede estar. Entonces, pero hay que saber decirlo y hay que saber convencer a la sociedad de la importancia, por ejemplo, de la iniciativa privada para conducir la economía, pero a la vez hay que convencer a la iniciativa privada de la importancia de la solidaridad para que haya sociedad y que no es, digamos, posible hacer una sociedad sobre bases absolutamente vistas, sino que tiene que haber esa mezcla
en donde la solidaridad, la fraternidad esté presente. La tragedia que sucedió en el mundo moderno fue que luego de la Revolución Francesa, la derecha se queda con el vocablo igualdad, los comunistas se apropian del vocablo igualdad, ¿no es verdad? La derecha la libertad, la supuesta izquierda la igualdad, y todos se olvidaron de la fraternidad, que no es otra cosa que la solidaridad. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora son partidos que efectivamente combinen la libertad, la igualdad y la solidaridad. Ese es el gran esfuerzo que tenemos que desarrollar en el futuro. Doctor Para eso Borea, se necesita joven, ¿no? Muy interesante lo que nos dice y me da pena, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero terminar la entrevista sin hacerle una pregunta importante. Usted, como bien lo ha relatado, y yo creo que de una manera muy fiel a lo sucedido, a la dictadura de Fujimori, el tema de la interpretación auténtica no se podría asemejar a la interpretación fáctica que hizo el presidente Vizcarra para cerrar el Congreso. O sea, no, tal vez no haya sido con la misma intención perversa con la que Fujimori hizo la interpretación auténtica, pero definitivamente, creo yo, deja un precedente muy peligroso que sin que se niegue la cuestión de confianza, un presidente pueda cerrar el Congreso. No sé cuál es su opinión sobre eso. Mira, fue una interpretación pro domo propio, ¿no es verdad? O sea, a favor de sí mismo, que fue lo mismo que hizo Fujimori. El tema es que tú no puedes suponer, o sea, no se había producido la votación sobre la cuestión de confianza. Claro. Él supuso que eventualmente le iban a decir que no. O sea, interpretó tácitamente por gestos que eventualmente le iban a decir que no. El pata es un adivino, pues, ¿no? Entonces interpreta por gestos. Entonces no se puede interpretar por gestos. Es como cuando, mira, una de las majaderías que hay que sacar del Congreso es este famoso voto en ámbar. ¿Qué creen? ¿Que es un semáforo? ¿Que están dirigiendo el tráfico? El que va al Congreso para decidir sobre las cosas del país. Y sobre las cosas del país se vota con compañones, por sí o por no. No se vota por me da lo mismo, no. A nadie le puede dar lo mismo lo que se está discutiendo en el país. Es decir, no, se vota por sí o se vota por no. Entonces, te das cuenta de toda esa cantidad de cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, un congreso donde le das no al grupo parlamentario, sino a los parlamentarios 2 minutos para que hablen. ¿Qué cosa puede decir una persona en 2 minutos? Claro, hay algunos que le van a sobrar 1 minuto y 50 segundos, porque con 10 segundos es lo máximo que tiene para decirnos, ¿verdad? Pero normalmente el que tiene cosas que enhebrar, pensamiento que transmitir, lo tiene que transmitir completo, porque si no, no puede, digamos, convencer. Entonces hay que modificar también el reglamento del Congreso, hay que acabar con este tipo de absurdos, ¿no es verdad? Y eventualmente de verdades santificadas, ¿no? Por fundamentalmente todas estas ONGs, por ejemplo, este tema de las elecciones abiertas en los partidos políticos para acabar con las cúpulas. Hoy día, ¿con qué cúpula se ha acabado? Es decir, se ha acabado con la cúpula de Pedro Cenas y se ha entrado a la cúpula de Hernando de Soto. Se ha acabado con la cúpula de Aurelio Segarra y se ha entrado con la cúpula de Fernando Sillonis. O sea, ¿qué cosa hemos hecho? En realidad, por lo menos Cenas y el otro se habían dado el trabajo de conseguir firma, vamos a decir de alguna manera. Hoy día esta gente llega de invitada, pone sus condiciones, sabe lo Dios si habrá sido un acuerdo oneroso o si ha sido un acuerdo gratuito, no sabemos absolutamente nada. Y van a poner sus candidatos, sabe lo Dios cómo, ¿no es verdad? Entonces, por lo menos cuando tú haces el esfuerzo de hacer un partido, juntas gente. Mira, nosotros estamos a pedido de los jóvenes que estuvieron en el foro democrático y en el foro universitario, haciendo un esfuerzo por conformar la unidad democrática de centro, más allá de si llegas o no llegas a las 30.000 firmas el día 30, ¿no es verdad? O sea, porque no se trata de una tarea apresurada, sino se trata de una tarea consciente. Y hay que formar cuadros para poder gobernar el país. Eso necesitas tú aproximadamente unas 10.000 personas
para poder conducir una nación, necesitas equipos de 10.000 personas. Entonces, como tú vas a gobernar supuestamente 5 años, tú necesitas aproximadamente unas 25.000 personas que eventualmente estén contigo y que efectivamente puedan compartir los ideales, compartir los caminos, los métodos para alcanzar, digamos, los fines que tú te propones. Y eso no existe no existe el día de hoy en todas estas franquicias que se están constituyendo, ¿no es verdad? Y que se están aliando unas con otras a ver cómo pasan la valla electoral. Es decir, eso es más o menos el tema, ¿no? Y la otra gente que debería de tener el coraje para salir al frente desde las posiciones de quienes creemos en la iniciativa libre, pero la obligación de la solidaridad social, en consecuencia de una posición de centro, como quería Aristóteles. Aristóteles lo decía hace 2500 años en su libro Ética Nicómaco o La Política, léanlo ustedes. Tiene que los países o las naciones o los estados, como ellos lo llamaban, tienen que ser gobernados por la gente fundamentalmente que está en el centro, ¿no es verdad? Que no tiene ni la angurria de los ricos, ni la extrema necesidad de quienes prácticamente, digamos, por esa necesidad pueden hacer actos que no sean vinculados a la razón. Entonces, naturalmente, tenemos que fomentar, digamos, los valores que están en la clase media y el empuje que viene de los sectores, de los distintos sectores, pero también de los sectores emergentes, que a pesar de los inmensos escollos que se le ponen, ellos, digamos, con mucha fuerza siguen adelante para tratar de tener, por supuesto, ellos, pero también tendrán que compartir con el Perú, con quienes han tenido menos talento o menos constancia, los frutos de ese esfuerzo, que también lo han podido desarrollar porque el mercado, no se olviden ustedes de eso, como lo dice Stiglitz, es un bien que no es artificial. El hecho de que exista un mercado es creación de un Estado, es la existencia misma del Estado. Entonces, todo eso hay que explicarlo. Y si ustedes le dicen, por ejemplo, ustedes han ido a la Unión, a Cotahuasi, yo me imagino que sí, porque ustedes son arequipeños. Bueno, yo sí he ido, por cierto, a Chuquibamba, a Cotahuasi, a Chivaya, a todas esas partes. Pues muy bien. Y en el lindísimo Cotahuasi, Chucañón y todo lo demás. Muy bien. ¿Cuánto tiempo se demoraban hace 15 años en llegar a Cotahuasi? No sé, pues 20 horas. Ya, hoy día pueden hacer ese camino en bastante menos tiempo, 6 horas, 7 horas, posiblemente. Muy bien, ¿por qué es eso? Por el progreso, porque es invertido, porque hay caminos, porque existen, digamos, recursos que provienen de los impuestos mineros, de los excedentes de la agroindustria. ¿Cómo hacemos para hacer compatible la actividad agrícola con la actividad minera? ¿Cómo no dejamos que el minero se lleve prácticamente todo sin defender también el derecho de los demás a tener, digamos, su fuente de vida, que además es renovable y permanente? Y en consecuencia siempre hay que tener en cuenta que hay que defender, digamos, el campo, y hay que defender las posibilidades de que siga creciendo, digamos, la esfera alimentaria y todo lo demás. Pues muy bien, todas esas combinaciones las hace el político, porque el político tiene que integrar intereses, y esa es la diferencia entre quien es miembro de un grupo de intereses, vamos a decir, el representante de la sociedad de minería, que claro, como la sociedad de minería le da avisos a los periódicos cada vez que necesitan, entonces ponen a un tipo para que escriba todas las semanas, supuestamente como independiente, pero en realidad transmitiendo el mensaje de la sociedad de minería, ¿no? Y lo mismo sucede en los periódicos de la otra orilla, o en los canales de la otra orilla. Entonces, tenemos que crear políticos que integren intereses, que se formen, que estudien, que analicen. Ese es el reto que tenemos como sociedad, y los invito a ustedes a que efectivamente esparzan
este pensamiento. Los que quieran entrar a mi Facebook, Alberto Borea, por supuesto, bienvenidos. Normalmente nosotros hacemos distintas actividades. Hoy día en la noche, a las 8 de la noche, los que quieran participar en un conversatorio, todos los viernes, o a veces a las 6, a veces a las 8 de la noche, tenemos un conversatorio con la gente. Los miércoles hay los miércoles democráticos, que es como los antiguos coloquios que hacía Aya de la Torre, que se conversaba sobre diversos temas. Este miércoles que viene a las 6 va a estar José Quesada, posiblemente, que es el director de un espacio muy lindo en televisión, que lo pasa a TV, más, que se llama Maestrísimo. Que él es un director de música además muy culto. Ese es el que toca este miércoles. Y eventualmente a partir del subsiguiente lunes vamos a tener un conversatorio libre con los jóvenes todos los días, todos los lunes. Horario está por definir, tienen que definirlo los propios jóvenes si les conviene más a las 6 o a las 8 de la noche, pero constantemente estamos trabajando en eso y espero que pase la pandemia para poder ir a saludarlos a todos ustedes, a saludar a mi amigo el Monseñor del Río, en general, a ver a todos los arequipeños y pedirles que nos ayuden a quienes estamos en este esfuerzo, donde está Jorge Cueva en Arequipa y mucha otra gente más, digamos, trabajando en hacer un partido de verdad, aunque nos demore más tiempo, donde efectivamente hagamos políticos y no juguemos a utilizar la política para intereses absolutamente personales. Así que muchas gracias por haber venido a conversar con ustedes, que Dios los bendiga y que tengan un bonito fin de semana. No, muchas gracias a usted, doctor Borea. Ha sido definitivamente un honor tenerlo el día de hoy. Lamentablemente el tiempo es escaso, sobre todo para estas conversaciones donde se puede sacar muchísima información importante y muchos conocimientos. Por eso espero que esta sea solo la primera y muchas veces más en la que contemos con su participación en el podcast. Y bueno, para los que nos están viendo ahora, no se olviden de seguirnos en nuestras redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, yo quiero invitarlos a que si ustedes quieren hacer política en serio, en el modo que yo les estoy planteando, se sumen a este esfuerzo que estamos realizando para terminar de conseguir las 25.000 firmas, pero más que nada para formarse como políticos, y escriban a quierohacerpolitica@gmail.com. Así bien facilito, quiero hacer política, o sea, @gmail.com. Perfecto. Muchas gracias, doctor Borea. Fue un honor tenerlo el día de hoy.